Buenas, mi nombre es Kairi Morgado y el día de hoy les voy a hablar sobre el arte contemporáneo y los artistas del arte contemporáneo en Venezuela. Ok, primero vamos a hablar qué es el arte. El arte es una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética. Esto quiere decir que es un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. O también se podría decir que son el conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de estas mismas. Ok, ahora les voy a explicar sobre el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, explicándonos técnicamente, es un concepto que se utiliza para denominar de manera general las expresiones artísticas originadas durante el siglo XX. Es decir, de una manera más coloquial podríamos decir que el arte contemporáneo es el que está realizado en nuestra época, pero esto es dependiendo de la persona que hable de él, ya que hay varias formas de entender este concepto. Para algunas personas este concepto surgió en las últimas décadas, para otras personas este concepto se creó en la Segunda Guerra Mundial. También se puede decir que uno de los criterios que juzga como arte contemporáneo es aquel arte que surgió a partir de la eclosión vanguardista de los inicios del siglo XX. Estas propuestas artísticas se distinguieron por presentar una serie de ideas que revolucionaran la institución del arte, como la ruptura con los modelos tradicionales o su carácter crítico y experimental. Ok. Ahora les voy a hablar un poco sobre el arte en Venezuela. El arte en Venezuela se remota a los conjuntos de pueblos aborígenes, como los caribes, que poblaron el norte de Colombia, el noroeste de Venezuela y las Antillas Menores. Las influencias de la cultura autóctona, la cultura africana traída por los esclavos y finalmente la cultura española aportada por los conquistadores determinantes del arte venezolano. Los primeros indicios de arte venezolano provienen de cerámicas y esculturas indígenas, donde se representan vasijas y figuras antropomorfas. El origen de las pinturas venezolanas se registra hacia finales del periodo colonial, llegando a su apogeo con la llegada del arte moderno. Se puede decir que desde los tiempos de la colonia Venezuela, como el resto de Latinoamérica, se le consideraba una tierra imbuida de gracia. Sus parajes fueron explorados y descritos por aventureros y cronistas de diferentes partes del mundo. El siglo XXI fue testigo de innumerables expediciones científicas provenientes de Europa, que dejaron testimonios mediante dibujos y grabados. La representación de la naturaleza se convirtió en una línea de investigación fundamental en la historia del arte contemporáneo de Venezuela y sigue en desarrollo. A inicios del siglo XX, la pintura del paisaje al aire libre estimulaba más o menos como el impresionismo francés de fines del siglo XXI. Se convirtió en uno de los primeros movimientos artísticos e intelectuales que rompieron el arte académico de la época. A partir de entonces, la experimentación artística del paisaje se ha convivido con estas tendencias. Okay. También se puede decir que los artistas más modificados a sus estrategias artísticas para reflexionar por su parte sobre temas históricos y por otra para escapar hacia la vida elemental o sus texturas o todo esto, encontramos a Emilia, Ferdinand, Mariana, Valery, Manuel Cabré, Iván Candeo, Nayari Castillo, Isabel Cisnero, Beatriz Iglesias, Ernesto León, Roberto Obregón, Juan José Olavarría, Claudio Perna, Adrián Pujlou, Luis Romero y Elisa Elvira. Entre los artistas más reconocidos de tantos que existen en la actualidad del arte contemporáneo acá en Venezuela, se puede decir que nos encontramos con Diana López, Mercedes Pardo, Alfredo Ramírez, también nos encontramos con Ali González, Alejandro Otero,
También nos encontramos con Carlos Cruz, Eugenio Espinosa y por último tenemos a Héctor Fuenmayor. A continuación les voy a hablar sobre un artista contemporáneo de Venezuela, Luis Álvarez de Lugo. Luis Guillermo Álvarez de Lugo Santana, nacido en Caracas el 23 de abril de 1923. Fue un pintor y escultor contemporáneo venezolano. Se puede decir que el padre del artista nació en Caracas también en 1891 y fue uno de los pioneros del cine de Venezuela. Se le debe a él muchas de las imágenes cinematográficas más antiguas que existen en el país. Su educación fue en Venezuela y en Estados Unidos. El área más reconocida sobre este pintor fue la pintura y la escultura. Se puede decir que su infancia demostró cierta inquietud por la pintura. En la escuela dibujaba a sus maestros en pizarras y cuadernos las primeras orientaciones sobre el dibujo provenientes de su tío Raúl Santana. Sus exposiciones fueron en 1964, realizada su primera exposición individual en la sala Armando Reverón, como retratos, figuras femeninas, caballos y motivos criollos, siendo considerado desde entonces como uno de los mejores cultivadores del realismo figurativo. Después se suceden numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en Venezuela y en el extranjero, y que merecieron importantes reconocimientos y opiniones de la crítica especializada. En 1976, la sala Armando Reverón otorgó a Luis Álvarez de Lugo el primer premio Paleta de Oro por su obra Modelación de la Exposición Colectiva. El 23 de julio de 1980, el Consejo de Orden Diego de Lozada de la Municipalidad del Distrito Federal de la República Bolivariana de Venezuela confirmó al artista la condecoración del Orden de Diego de Lozada en primera clase. También se puede decir que en el año 1965 de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela le pide un retrato al prócer venezolano Simón Bolívar para presidir su salón de sesiones, comenzando así una serie de importantes retratos del Libertador y otros personajes, destacándose la ejecución de otro retrato de Bolívar para el Palacio de Miraflores, varios retratos de los fundadores de la Casa Familiar y un retrato del pintor venezolano Arturo Michelena para el Aeropuerto Nacional Arturo Michelena de la ciudad de Valencia. Entre las pinturas más reconocidas de este pintor se puede decir la pintura del Ávila en 1993. Escultura. Apoyándose en el gran conocimiento del dibujo y de la anatomía, en 1980 en la ciudad de Sarasota comienza a ejecutar trabajos de esculturas vaciados en bronce, destacándose la elaboración de figuras de caballos y de polo del deporte. Muchísimas gracias por su atención.